Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida el día de hoy a la doctora Claudia Inés Serrano Brañas, que para quien no la conozca, la voy a presentar. La doctora Claudia Inés Serrano Brañas es egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad Simón Bolívar, estudió la maestría en Ciencias con orientación de Biología Animal y el doctorado en Ciencias en el Instituto de Geología de la UNAM. Sus áreas de interés son la taxonomía y tafonomía de vertebrados y el registro fósil y la reconstrucción ambiental. Particularmente se especializa en la taxonomía, la tafonomía y la paleoecología de las faunas de dinosaurios mexicanos, con énfasis en los procesos biológicos y geológicos que controlan su preservación dentro del registro fósil. Actualmente se encuentra investigando los diferentes yacimientos de dinosaurios del Cretácico Superior de México. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, cuenta con 19 artículos publicados en revistas de arbitraje nacional e internacional y un capítulo del libro. En la actualidad se encuentra trabajando como investigadora asociada al Museo de Paleontología de la Benemérita Escuela Nacional de Coahuila y al Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. Pues bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, gracias. Gracias por esta invitación que me hicieron llegar. Gracias, Adriana. Gracias a todo el equipo de GeoExplora. Pues yo feliz de estar aquí platicando sobre uno de los trabajos que hemos estado haciendo y sobre todo que es de un dinosaurio que para mi gusto es el más icónico de México, Exactamente, nuestro querido Isauria, ¿no? Y nuestra querida bueno, Isabel. la doctora está aquí el día de hoy, nos hizo el favor de aceptar la invitación porque vimos que tiene un paper recién salidito del horno, junto con Prieto Márquez. Ellos dos publican en la revista Journal of South American Earth Science los atributos tafonómicos del holotipo lambiosaurino, Latirrhinus huixtlani, del campaniano tardío de México, las implicaciones que tienen en la sistemática y en la filogenia de este dinosaurio que, como bien decía Claudia, pues es icónico para los mexicanos. Creo que ya se los hemos dicho aquí varias veces, pero fue como de los primeros que fue estudiado, armado por mexicanos para que pudiera estar presente en un museo, y es el que está armado ahí en el Instituto de Geología. Y bueno, también tuvimos por acá al maestro en ciencias, ya casi doctor, Ángel, ¿no? Ángel Alejandro, que él también sacó un paper, Ramírez Velasco, que sacó un paper también sobre este mismo dinosaurio, y pues ya nos platicaba que ahora había que verlo como lambiosaurino en vez de saurolofino. Y bueno, tú nos vienes a decir todavía más información tafonómica de este nuevo bicho. Pues adelante, los espacios de GeoExplora son todos tuyos, Claudia. Muchísimas gracias. Entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. Listo, Me dice, ya se ve. ahora sí, perfecto. Muy bien. Entonces, sí, pues efectivamente, como dijo Adriana, es un trabajo que hicimos inspirado precisamente en el trabajo que sacó el maestro Ramírez Velasco, junto con otros colaboradores ahí del Instituto de Geología de la UNAM, en el cual nos enfocamos precisamente en estos atributos tafonómicos de este dinosaurio muy querido por todos nosotros, que es la Latirrhinus huixtlani. Entonces, ahorita les voy a ir explicando un poquito cómo se fue desarrollando la ejecución de esta investigación. Entonces, bueno, primero que nada, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Bueno, muchos de ustedes ya que son aquí geoexploradores y se están convirtiendo en expertos paleontólogos, todos nosotros sabemos que nosotros utilizamos a los fósiles como una vía para poder conocer el pasado biológico, ¿sí? Es decir, son nuestras herramientas a través de las cuales nosotros podemos llegar a conocer cómo eran las comunidades en el pasado y de esta manera reconstruir los ecosistemas de la antigüedad. Ahora, nosotros como paleontólogos tenemos diferentes maneras de estudiar el registro fósil. Por ejemplo, si tomamos a este hueso de dinosaurio
y le hacemos un corte transversal o incluso un corte tangencial, nosotros podemos empezar a investigar cómo era su histología, es decir, cómo era el tejido por el cual estaba conformado, y de ahí empezar a derivar otro tipo de investigaciones, como por ejemplo, saber cómo era el crecimiento en estos dinosaurios. Incluso hay otros investigadores que se han dedicado a comparar estos tejidos para conocer un poco sobre el metabolismo que pudieran haber tenido comparando con grupos actuales, o incluso si podemos utilizar otro tipo de técnicas de laboratorio, podemos llegar a saber cómo era la composición mineral de estos elementos, ¿sí? De esta manera nosotros podemos llegar a saber si todavía tenemos trazas de los elementos originales, como el fosfato de calcio, que es lo que compone los huesos, o bien si todo esto ya fue reemplazado por otros minerales. Sin embargo, este tipo de estudios no son los únicos que podemos hacer particularmente en huesos, sino también cuando nosotros nos podemos estudiar las modificaciones que estos elementos sufrieron desde que fueron incorporados de la biosfera, es decir, de la comunidad de vida a la comunidad de muerte, y de ahí a la litosfera, es decir, cuando estos huesos una vez quedaron sobre el suelo, fueron enterrados y empiezan estos procesos de fosilización hasta que nosotros los hallamos en el yacimiento fósil, ¿sí? A través de estos estudios para conocer y determinar todos estos procesos físicos, químicos y biológicos que los fueron modificando con el paso del tiempo, nosotros podemos llegar a reconstruir de una manera bastante precisa cómo era la historia de preservación de cada uno de estos fósiles. Esto se denomina firmas taxonómicas. Y todo esto es lo que vamos a estar hablando sobre este tema el día de hoy, ¿no? Ahora bien, si nosotros tomamos el conjunto de firmas taxonómicas de todos los fósiles que encontramos en un yacimiento, como por ejemplo la cantera donde se encontró la Tyrrhenus wieslani o Isauria, ¿no? Que es el nickname o el apodo que se le dio a este dinosaurio, ¿sí? Y vemos las firmas taxonómicas de los otros fósiles que estaban allá adentro y las empezamos a comparar. Podemos compararlas entre ellos, podemos compararlas con otro tipo de yacimientos, podemos compararlas incluso en otras regiones, en otras formaciones geológicas, incluso a lo largo de un transecto latitudinal, nosotros podemos empezar a reconocer diferentes patrones de preservación que nos van a permitir darle respuesta a distintas hipótesis que nos podemos ir planteando y de esta manera ir reconstruyendo los ecosistemas de la antigüedad. Entonces, el conjunto de firmas taxonómicas nosotros le vamos a denominar como modo taxonómico. Y este nos va a reflejar todos estos factores que les comentaba en un principio, que ocurrieron antes de la muerte y después de la muerte, y es lo que nos van a permitir empezar a clasificar los diferentes yacimientos e incluso todo lo que sucedía en estas cuencas sedimentarias donde se depositaron todos estos ejemplares. Ahora, esto es así como un pequeño paréntesis. Ahora, antes de ya entrar de lleno en sí a la plática sobre los atributos taxonómicos, déjenme contarles un poquito la historia de la Tyrrhenus para aquellos que no la conocen, ¿sí? En el caso de las investigaciones de dinosaurios en nuestro país, antes de 1987, en realidad eran bastante esporádicas, ¿sí? Y por lo general se llevaban a cabo por medio de investigadores extranjeros que a veces estaban en colaboración con investigadores mexicanos, pero no era una investigación continua de estos yacimientos. ¿Se sabía que había dinosaurios? Sí, se sabía que había dinosaurios, pero como les digo, eran bastante esporádicos. Sin embargo, en el año de 1987, 1987-88, un grupo de investigadores de la UNAM, precisamente del Instituto de Geología de la UNAM, encabezado por el maestro en ciencias Luis Espinosa Rubalena, el doctor Shelton Applegate y el maestro en ciencias René Hernández Rivera, fueron los que marcaron la pauta del inicio formal de los dinosaurios en nuestro país. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos, junto con otros grupos, con el grupo Antares en ese momento, ¿sí? Se dedicaron a estudiar en el estado de Coahuila diferentes sitios con dinosaurios, ¿sí? Particularmente reconocieron numerosos ejemplares por ahí, en sitios ahí que estaban todos estos ejemplares saliendo, pero digamos que la culminación de este proyecto de investigación fue precisamente, y ya también lo decía Adriana en un principio, la colecta y el armado, ¿sí? La limpieza y el montaje del primer dinosaurio mexicano, pero aquí lo relevante es que fue por una institución mexicana, ¿sí? No por extranjeros como tal, sino una institución de México nos da el primer dinosaurio para nuestro país, ¿sí? De esta manera, como les digo, Isauria, que es el nombre que se le dio en ese momento, se convirtió en el dinosaurio más icónico de México. ¿Por qué? Porque es el que marca este parteaguas, el antes y el después de los historias de dinosaurios en nuestro país. Por eso es que es muy importante, y bueno, vamos a ver otro tipo de cositas más adelante. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que la descripción formal de este ejemplar
se vino casi un cuarto de siglo después, en el 2012, en el cual tuve la fortuna de participar junto con el doctor Albert Prieto Márquez, quien es una de las máximas autoridades, para mi gusto, en picos de pato, ¿sí? en este tipo de dinosaurios, ¿sí? que hay en el mundo. Y bueno, fue cuando lo bautizamos como Latirrinus mixtlan. Ahora, aquí les estoy mostrando una reconstrucción del esqueleto, y esto, en este de aquí arriba, podemos ver en los huesos en blanco, ¿sí? Los huesos que se colectaron de este ejemplar. Entonces vemos que es un ejemplar pues, más o menos completo, donde tenemos parte de la columna vertebral, tenemos huesos de las extremidades anteriores, de las extremidades posteriores, partes de la cintura pélvica, de la cintura escapular, que es la de aquí adelante, y algo muy interesante que para nosotros fue un hueso bastante particular en este caso, es el hueso de la nariz, que se transformó en el hueso diagnóstico que nos permitió a nosotros saber que este dinosaurio pertenecía al grupo de los dinosaurios picos de pato y que era un saurolofino. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la estructura arqueada que tenía este hueso que nosotros habíamos identificado en el principio. Ahora, para los que no saben, déjenme explicarles un poquito quiénes son los picos de pato, ¿sí? Aquí tenemos a la familia Drosauridae, y los picos de pato son uno de los grupos de dinosaurios mejor estudiados a nivel mundial, porque tenemos un registro fósil bastante completo de todos ellos, y están distribuidos en todos los continentes, ¿sí? Y bueno, fueron un grupo muy abundante durante la última parte del Cretácico, es decir, la última parte del Mesozoico. Entonces, de manera general, la familia Drosophilidae la podemos dividir en dos grupos principales. Y para fines de esta plática no nos vamos a meter a características taxonómicas ni nada de eso, sino simplemente podemos dividirlos por los atavíos craneales que tenían estos organismos, ¿sí? Entonces vamos a tener el grupo de los lambeosaurinos, donde los huesos de la nariz y otro hueso accesorio que se llama el premaxilar se modifican en esta serie de crestas bastante singulares, y son crestas huecas, ¿sí? Y la otra, el otro grupo, el otro clado de estos hadrosaurios se conoce con el nombre de saurolofinos, donde podemos meter al resto de estos picos de pato. Sí, estos se caracterizaban por tener, por ejemplo, depresiones circunmareales, es decir, los huesos nasales estaban como excavados desde abajo. Podían tener también crestas, pues estas crestas, a diferencia de los lambeosaurinos, son sólidas, ¿sí? Otros tenían las cabezas como aplanadas, como este Brachiosaurus, y otros precisamente tenían estas huesos de la nariz en forma de arcos o de jorobas. Precisamente por eso es que nosotros clasificamos a Latirrinus como un saurológico. Ahora, teniendo ya esto en mente, precisamente Ramírez Velasco, Ángel, junto con Luis Espinosa Rubarena, que es uno de los primeros que colectaron este ejemplar de Latirrinus, y otro investigador que es Jesús Alvarado Ortega, el año pasado, más o menos a mediados del año pasado, hicieron una revisión muy detallada de las afinidades taxonómicas de Latirrinus mixtlan, ¿sí? Es decir, ellos lo que hicieron en este trabajo es revisar de una forma bastante minuciosa la morfología del holotipo que nosotros describimos en el 2012. Entonces, aquí quiero hacer un comentario. Cuando yo me refiero al holotipo 2012, es el que nosotros describimos, el doctor Prieto Márquez, una servidora. Cuando me refiero al holotipo 2021, ¿sí? O 2021, es el que describieron Ramírez Velasco y colaboradores, ¿no? Entonces, para que vayamos separando esto, porque vamos a ir jugando con estos dos holotipos. Ahora, como les digo, hizo una revisión bastante minuciosa de los huesos de este ejemplar y llegaron a la conclusión de que este esqueleto se trataba de un individuo, bueno, más bien es un esqueleto quimérico integrado por los restos de 6 individuos. Algo que nosotros pues, realmente nos llamó muchísimo la atención de, wow, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo que es una quimera? Incluso ellos llegaron a utilizar hasta un término que nos llamó un poco la atención, esto de un Frankenstein, que para nosotros, bueno, pues de hecho se nos hizo un poco excesivo, porque pues ya cuando tú hablas de una quimera, pues ya sabes que es una conformación de diferentes cosas, ¿no? Entonces como que se nos hizo un poco innecesario, pero bueno, está bien, nosotros no peleamos eso, ¿sí? Ahora, aquí lo interesante es que este es el holotipo, esta es a la conclusión que ellos llegan. Entonces, son 6 individuos, pero bueno, el 70% del esqueleto original sería el primer individuo, ¿sí? Que de hecho ellos lo van a retomar para el holotipo 2021. El segundo ejemplar sería este hueso de la nariz, que nosotros habíamos identificado como un nasal. El tercero serían las vértebras del tórax, es decir, las vértebras del pecho. El cuarto serían las patas. Y algo que también nos llamó mucho la atención fue la inclusión de 2 huesos, que son una fíbula parcial y un fragmento de sacro, es decir, estas vértebras donde se articula la cadera. Ahora, para el holotipo 2021, como les digo, ellos conservan
parte del ejemplar original, el 70% del esqueleto, que son estos huesos en blanco, ¿sí? Que están pintados de blanco, y a esto le incorporaron otros huesos que también se habían encontrado dentro de esta cantera, junto con todos estos hadrosáuridos. ¿Sí? Ahora, algo que llama mucho la atención, y también ya lo comenté Adrián en un principio, es que ellos llegan a la conclusión de que la Lathyrhinus whistlani no es un saurodofino, sino más bien se trata de un lambiosaurino, de estos que tenían las crestas huecas. ¿Sí? Es algo que también nosotros dijimos, wow, ¿qué es lo que pasó aquí? A ver, ¿qué es qué tipo de características consideran ellos para considerarlo como un dinosaurio lambiosaurino? Entonces, a la hora de empezar a revisar este documento, vimos que tenían una serie de inconsistencias, ¿sí? Primero que nada, por ejemplo, la presencia de estos dos huesos, la fíbula parcial y este sacro, que ni siquiera fueron incluidos en la descripción original. Aquí más bien lo que sucedió fue de que este ejemplar, la Lathyrhinus whistlani, en un principio estaba alojado en el Museo de Geología de la UNAM, ¿sí? Ahí en una serie de gavetas, de cajones especiales, ahí para tener este ejemplar. Sin embargo, después de que sale el artículo, a nosotros se nos solicita, que creo que fue un año después o 2 años después, ya no lo recuerdo, que se reincorpore precisamente este ejemplar a la colección nacional de paleontología que está en el Instituto de Geología. Entonces lo que hicimos fue transportar los restos de la Lathyrhinus whistlani al Museo de Paleontología. Pero no sabemos cómo es que esta fíbula parcial o este fragmento de sacro se mezclaron con el material original de la Lathyrhinus whistlani. Y desafortunadamente, cuando los transportamos, estos elementos, pues esos huesos iban ahí incluidos. Pero aquí lo interesante, como les digo, es que estos elementos nunca participaron o nunca los consideramos como parte de la descripción original de este dinosaurio. Incluso también Ramírez Velasco y colaboradores lo mencionan en su artículo. Entonces, por ahí, pues, bueno, pero ¿por qué entonces los consideraron como parte de la Lathyrhinus? Pero a lo mejor es cuestión de algún trabajo metodológico, no lo sabemos. Pero bueno, entonces simplemente para aclarar de que el ejemplar del holotipo 2012 nunca consideró estos huesos, entonces estos los vamos a poner aparte. Entonces, ahora vamos a revisar precisamente qué es lo que pasa con el resto de los huesos que sacaron del holotipo 2012. Entonces, empecemos por aquí con las vértebras dorsales. Ahora, en este caso, como les digo, la Lathyrhinus whistlani ya no es un saurológino, sino es un lambiosaurino, en este caso. Entonces, Ramírez Velasco y colaboradores consideraron que las vértebras estas dorsales eran de un saurológino, por eso es que estaban representando un ejemplar completamente diferente. ¿Sí? ¿En qué se basaron ellos? Precisamente en la forma, en la geometría de las espinas neurales. Aquí estamos viendo una vértebra del pecho, ¿sí? Esta sería la parte del frente de la vértebra, ¿sí? Y esta sería la cara lateral, justo como lo tenemos aquí representado. Entonces, ellos dicen que en el caso del grupo de los saurológinos, estas espinas neurales tienen una forma rectangular. En cambio, las de los lambiosaurinos tienen una forma circular, es decir, como que terminan más en punta. Eso es lo que nosotros entendimos como circular. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros revisamos cómo son las vértebras dorsales en ambos clados, tanto en saurológinos como en lambiosaurinos, vamos a ver que todas son rectangulares. No hay aciculares, no entendemos exactamente a qué se estaban refiriendo con esto. A lo mejor nosotros podemos inferir que estaban realizando ejemplares que a lo mejor estaban distorsionados tafonómicamente o faltaba algún pedazo, no sabemos exactamente. Pero el caso es que esta característica no te sirve para diferenciar entre ambos clados. Entonces, las vértebras del pecho pues no tienen justificación para que se le hayan sacado al holotipo del 2002. Entonces, veamos lo siguiente. En el caso de los huesos de las patas, de los metatarsos y falanges, Ramírez Velasco y colaboradores, sí, efectivamente, afirman que todos estos huesos corresponden a un solo individuo. Pero volvemos a lo mismo, no al lambiosaurino, o sea, no a la Lathyrhinus whistlani, sino a un saurológino. Es por eso que las quitan también del holotipo del 2012. ¿En qué se basaron? Bueno, precisamente en este hueso que se llama metatarso 3. Entonces, hagan de cuenta, si esto fuera la pata del dinosaurio, ¿sí? Aquí tenemos los dedos, estos metatarsos sería el equivalente a la planta de nuestro pie. Entonces, sería prácticamente este huesito de medio. Entonces, ellos dicen que este hueso, este metatarso 3, era sumamente alargado, ¿sí? Y, bueno, es sumamente alargado. Entonces, esto es característico del grupo de los saurológinos. En cambio, los lambiosaurinos tienen metatarsos más cortos, ¿sí? Además, identifican una estructura bastante singular que ellos denominan crista dorsalis, esta estructura cónica que se encuentra en la parte más proximal del hueso y en su cara interna, ¿sí?
Y incluso hacen un comparativo con otro pseudolofino que es Augustinolophus morrici, ¿sí? Que tiene este tipo de características y por eso usted dice, no, esto es de un pseudolofino. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si nosotros revisamos el registro fósil para ambos clados, tanto para lambeosaulinos como para pseudolofinos, vamos a ver que en el caso de los lambeosaulinos hay ejemplares que también tienen estos metatarsos alargados, como por ejemplo aquí tenemos a Murosaurus redimini, y otro ejemplar que todavía no ha sido descrito formalmente, que es este. Sí, entonces, esta característica del alargamiento del metatarso, pues no sería diagnóstica, porque lo estamos encontrando en ambos clados. Sí, y la presencia de esta crista dorsalis no es exclusiva de los saurolofinos tampoco. También hay ejemplares de landosaurinos que la tienen, como Corythosaurus intermedius, ¿no? Este ejemplar está en este museo. Entonces, ambos caracteres no son diagnósticos otra vez, no te permiten separar entre ambos clados. Además, aquí hay algo interesante que quiero hacer hincapié. Ellos se están basando en un metatarso de este ejemplar Augustinolophus morrici. Este metatarso está deformado. ¿Qué es lo que pasó? Está deformado tafonómicamente, es decir, el hueso sufrió compactación cuando los sedimentos lo cubrieron. Entonces, cuando tú compactas algo, cuando lo comprimes, ¿qué es lo que pasa? Lo expandes, ¿sí? Entonces, ahí hay una modificación en este tipo de características. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando huesos para determinar estos caracteres diagnósticos de los ejemplares, hay que tener en cuenta que huesos deformados tafonómicamente o que tienen algún tipo de patología o que sucedió algo extraño con ellos, no los podemos considerar como viables para estar estableciendo este tipo de cosas. Entonces hay que ser precavidos con eso. ¿Okay? Bueno, ¿y qué pasó con el supuesto nasal? Esto es algo muy interesante. En este caso, Ramírez Velasco y colaboradores indican que no se trata de un hueso de la nariz, sino que se trata de un hueso de la mejilla, es decir, el yugal. ¿Por qué? ¿A cómo llegan a esa conclusión? Bueno, ellos dicen que este elemento, aquí lo estamos viendo en su cara lateral, y esto sería la parte superior del hueso, ¿sí? Ellos dicen que este elemento no tiene la clásica curvatura, o sea, esta forma cóncava que va a formar la pared interna de la cavidad nasal en los sauropodeus, ¿sí? Ahora, este hueso está muy, muy roto, ¿sí? Podemos apreciar que tiene cierta curvatura, pero en este caso nosotros sí acordamos, ¿sí? Llegamos a la misma conclusión que ellos, de que efectivamente para ser nasal estaría muy incompleto y esta curvatura no alcanza el grado que podríamos esperar en el grupo de los saurolofinos. En cambio, si nosotros lo comparamos con un yugal, con este hueso de la mejilla, ¿sí? Vemos que sí podría tener esta morfología. Entonces llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente, esto podría tratarse de un hueso de la mejilla. Entonces aquí lo tenemos, hicimos una sobreimposición con un yugal que es completo de otro ejemplar, de otro tipo de pato, ni siquiera de aquí de México, simplemente para que vean lo que quedó preservado de este ejemplar. Ahora, aquí hay algo muy interesante. En el caso de que este hueso sea un yugal, así que es todo apunta a ello, se trataría del hueso de un tipo de pato gigantesco. Eso es algo muy, muy interesante. Ellos medio comentan algo, pero no hicieron un estudio mucho más profundo. Y eso es algo que nos llama la atención porque es un descubrimiento impresionante. Y les voy a platicar por qué. ¿Sí? Este hueso, lo que está preservado, mide alrededor de 22 centímetros. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de calcular cuál hubiera sido el tamaño original de este ejemplar, de este hueso. Entonces nos dio un resultado de 60 centímetros, lo cual es una cosa monstruosa. Entonces quisimos vernos un poquito más conservadores y lo dejamos en 50 centímetros. Pero 50 centímetros de un hueso, de un yugal, es algo impresionante. Entonces, a continuación lo que nosotros decidimos fue calcular el tamaño que ha tenido este cráneo, el cráneo de este ejemplar. Ramírez Velasco y colaboradores, ellos mencionan que este yugal es de un saurolofino, también lo consideran como un saurolofino. Sin embargo, no dan ningún tipo de evidencia o de características diagnósticas de cómo llegaron a esa conclusión. Nosotros, al revisar el hueso, pues nos percatamos de que no puedes saber si se trata de un saurolofino o de un lambeosaurino porque está demasiado roto. No tenemos ninguna característica que nos indique que es de tal clado o del otro clado. ¿Sí? Entonces nosotros decidimos calcular el tamaño del cráneo que pudo haber tenido si se tratara de un lambeosaurino o si se tratara de un saurolofino. Y vean a lo que llegamos. ¿Sí? El tamaño del cráneo si se tratara de un lambeosaurino sería de 125 centímetros, es decir, 1 metro con 25 centímetros. Es una cosa impresionante. Sería el lambeosaurino de mayor tamaño para Norteamérica, yo creo que para el mundo. Es una cosa
increíble, ¿sí? El cráneo más grande que tenemos en la muestra que nosotros consideramos mide 74 centímetros, lo cual no es nada comparable con estos 125 centímetros, ¿sí? En el caso de México, hay un dinosaurio, el Androsaurino, que es Magnapaus laticaurus, que en total todo el esqueleto de este ejemplar mide 12 metros, ¿sí? Y tiene un yugal solamente de 17.8 centímetros, que comparado con 50 centímetros no sería absolutamente nada. Entonces, vean nada más esto. Ahora, en el caso de que se tratara de un pseudolopino, pues la cosa todavía se pone mejor. ¿Por qué? Porque nos da un tamaño de cráneo de 140 centímetros, ¿sí? Y esto solamente está en el rango de un dinosaurio, de un pico de pato, el más grande que se ha descubierto en el mundo, que es el Xantungosaurus giganteus, perdón, de China, ¿sí? Campaniano medio, Campaniano tardío, solamente es con el único que puede compararse. Entonces, imagínense eso. También en México estamos teniendo por lo menos la posibilidad de que también hubiera existido hadrosaurios gigantescos, ¿sí? Comparados únicamente con los de Asia. Entonces, esto es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que considerar y como les digo, es un descubrimiento impresionante. Ahora bien, una vez que ya revisamos todo este material, bueno, nos dimos a la tarea de ver cuáles fueron los criterios que estos investigadores consideraron para la composición del nuevo holotipo, es decir, del 2021. Entonces vimos que ellos consideraron tres criterios principales. El primero fue el tamaño de los elementos esqueléticos, el otro, el grado de asociación de los mismos, y por último, el modo de preservación. Que efectivamente estos tres criterios son los que se utilizan cuando tú estás estudiando un yacimiento de esta naturaleza, es decir, un yacimiento donde tienes más de un individuo, es decir, una cama de huesos. Entonces, pero aquí empezamos a notar también un pequeño problema con la metodología que ellos hicieron. Entonces, en el caso de los elementos esqueléticos, para el nuevo dinosaurio, bueno, déjenme nada más mencionar esto rápidamente. En el caso del holotipo 2012, que el 70% del esqueleto que ellos decidieron mantener, yo lo estoy representando aquí en color rojo. Y los nuevos huesos que ellos añadieron al esqueleto, es decir, al holotipo 2021, lo estoy representando en verde. Entonces vean que es una como fusión de estos dos holotipos, ¿ok? Bueno, entonces, en el caso del holotipo 2021, ellos tomaron estos dos huesos, que son el extremo del isquion, en el caso de los lamprosaurinos, este extremo de este hueso, que es de la cadera, se forma o se extiende como si fuera una botita. Entonces, pues, que adoptan estas formas tan simpáticas, tan chistosas. Entonces, ellos toman dos de estos huesos que se encontraron en la cadera y los adicionan, los añaden a este esqueleto, ¿sí? Al nuevo holotipo. Entonces, consideran un isquion derecho y un isquion izquierdo. Sin embargo, en la cantera se encontraron por lo menos otros dos lambeosaurinos, que son estos de aquí, ¿sí? Otros dos isquiones. Es lo único que se encontró de estos dinosaurios, otras botitas. Entonces, cuando tú nada más utilizas el tamaño de los elementos esqueléticos en una cama de huesos, puedes llegar a tener diferentes problemas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estás teniendo ejemplares, ¿sí? Del mismo taxón, es decir, en este caso, lambeosaurinos, ¿sí? No sabemos qué tipo de lambeosaurinos. Sí, tenemos a latirrinos, pero nosotros no sabemos si también eran latirrinos o eran otro tipo de lambeosaurinos, ¿sí? Entonces, cuando estás teniendo estos ejemplares con tamaños similares, ¿sí? ¿Cómo es que puedes separar y cómo puedes saber qué hueso le pertenecía a quién? ¿Sí? Sobre todo si el material está completamente desarticulado, que es el caso de la cantera donde se encontró el latirrinos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vemos en este caso, ¿sí? Que estos huesos tienen medidas bastante semejantes con los que ellos escogieron. Entonces, aquí nos empezó a llamar la atención de cómo fue que ellos seleccionaron estos dos como parte de latirrinos y por qué no los otros, ¿no? No lo sabemos. Entonces, empezamos a cuestionar esto y dijimos, bueno, a lo mejor por la asociación o el grado de asociación de que tienen los huesos en el yacimiento. Entonces, en el caso de esta asociación, hay algo muy, muy interesante, ¿sí? Hay dos versiones. La primera, que es la que está en el artículo de Ramírez Velázquez y colaboradores, donde ellos mencionan que los huesos de latirrinos, aunque estaban desarticulados, se encontraban asociados en el mismo sitio dentro de la cantera. Entonces, esto sí puede ser que en una cama de huesos tengas todo desarticulado, pero algunos ejemplares sigan estando o manteniendo sus elementos esqueléticos asociados, es decir, que se quedan juntos en el mismo sitio de la cama. Entonces, hasta ahí vamos bien. Dijimos, bueno, entonces a lo mejor fue por esto que seleccionaron esos huesos. Sin embargo, cuando nosotros estuvimos haciendo una revisión minuciosa de todo lo que se había publicado de la Tetanus Islami, incluso desde Isauria, desde que se conoce Isauria, encontramos una versión diferente, ¿sí? En este caso,
el maestro Espinosa Rubarena, e incluso, que esto fue en el 89, y hay otras versiones posteriores, incluso hay una que recientemente me mandaron donde participó, es una entrevista que le hicieron al maestro René Hernández en el 2017, ellos mencionan que Isaure no se encontró articulado, es decir, que todo esto, todos los huesos en esa cantera estaban completamente desarticulados, fueron arrastrados y depositados dentro de un sistema fluvial, es decir, por un sistema de ríos. Entonces, aquí, hasta aquí vamos bien, pero algo que nos llamó mucho la atención al doctor Prieto Márquez y a mí fue cómo hicieron la reconstrucción del ejemplar. Ellos mencionan que era como una especie de tiradero de huesos lo que encontraron, ¿no? Hagan de cuenta como un deshuesadero de coches donde tienes partes automotrices por todos lados. Ellos hacen esta analogía a este yacimiento. Entonces, que la manera en la que reconstruyeron a Isauria en ese momento fue que seleccionaron los huesos. Entonces, es algo que a nosotros nos llamó la atención, porque nosotros tenemos entendido que el ejemplar original, o sea, el holotipo 2012, el Isauria, pertenecía a un mismo individuo. Sin embargo, cuando empezamos a escuchar esto de selección, dijimos, pero ¿cómo fue que seleccionaron los huesos? Es algo que no entendimos. O sea, esta selección fue al azar, fue por tamaño, ¿sí? Incluso en una de estas entrevistas ellos mencionan que de todo el tiradero de huesos que había ahí, empezaron a tomar un hueso de aquí, un hueso de allá, un hueso de allá, para poder armar el esqueleto de la, bueno, en este caso el esqueleto de Isauri. Entonces, aquí es lo que a nosotros nos prende los focos rojos y dijimos, pues posiblemente sí es un dinosaurio quimérico, pero no nada más separando los huesos que Ramírez Velasco y colaboradores mencionan, sino a lo mejor todo el esqueleto es un dinosaurio quimérico, ¿sí? Y de diferentes individuos. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor por el modo de preservación es que ellos también pudieran separar el esqueleto de Latirrinus de los otros lambeosaurus que estaban en esa cantera. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el modo de preservación o lo que ellos estaban refiriendo, vemos que no lo describen en el artículo. No hay mención alguna de cómo es el modo de preservación de Latirrinus mistlani y cómo pudieron separar esto del ejemplar. Entonces, de esta manera, nosotros empezamos a cuestionar estos criterios que ellos utilizaron en este artículo para designar el nuevo holotipo del 2021 de Latirrinus mistlani, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros es que el año pasado, a finales del año pasado, es que publicamos este artículo, que es precisamente el tema de esta plática, pero necesitaba yo darles toda esta introducción para que vieran qué fue lo que pasó, de dónde surge esta idea, en el cual nosotros revisamos todos los atributos tafonómicos del holotipo de este lambeosaurio, ¿sí? De este Latirrinus mistlani. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, partimos de dos postulados, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos, si el holotipo 2021 es el mismo individuo, todos los huesos de este ejemplar deben tener los mismos atributos tafonómicos. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los atributos tafonómicos, ¿sí? Y el segundo postulado fue que los atributos tafonómicos del holotipo 2021 deben ser diferentes del resto de los hadrosaurios que se encontraron en esa cantera, para que nosotros podamos hacer esta separación, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a investigar sobre el yacimiento fosilífero. Aquí quiero aclarar que no hay ningún dato tafonómico publicado hasta el momento de la cantera, es la cantera que ellos denominaron SPA 88-9. ¿Sí? No hay nada publicado sobre la tafonomía de este lugar. Entonces, no pudimos hacer un estudio tafonómico tan detallado como nosotros hubiésemos querido. Entonces, en cuanto a los datos del yacimiento, tuvimos que hacer inferencias de algunas cosas que ellos mencionaron en algunas de estas entrevistas. Entonces, como por ejemplo, el grado de desarticulación sabemos que era elevado. Es decir, lo estamos considerando una cama de huesos, ¿sí? Este tiradero de huesos que ellos llamaban. Ahora, que si los huesos estaban asociados o no, no lo podemos saber por la cuestión de estas diferencias entre estas dos versiones. Ahora, también nos basamos en el trabajo que hice en la maestría en el año de 2006, ¿sí? Tuve la oportunidad de estudiar todos estos materiales bajo la tutela del maestro René Hernández, ¿sí? En el cual utilizamos toda esta información y llegamos a la conclusión de que para esta cantera encontramos 61 huesos identificables hasta el momento, ¿sí? Entonces, a partir de estos 61 huesos es que nosotros empezamos a determinar cuántos individuos encontramos ahí en esta cantera, ¿sí? Y qué tamaño hubieran podido tener. Entonces, como un individuo estamos considerando precisamente el holotipo 2021, ¿sí? Con estos nuevos huesos accesorios, pero aquí nosotros también estamos considerando las vértebras torácicas y también los huesos de las patas, como parte del mismo, porque ya vimos que no hay justificación alguna, ¿sí? Para haberlos removido del esqueleto original. Entonces, todo esto lo estamos considerando como un mismo individuo, ¿sí? Vamos a tener otro lambeosaurino presente que es este ejemplar, un tercer lambeosaurino,
El cuarto individuo sería el hueso de la mejilla, este hueso yugal, ¿sí? Y por último también encontramos un dentario de un individuo mucho más joven al parecer. Sí. Ahora, entonces nosotros estamos teniendo 5 dinosaurios presentes en esa cantera, ¿sí? A partir de estos 61 huesos identificables. Ahora, en el caso del tamaño, bueno, Ramírez Velasco y colaboradores hicieron un trabajo bastante detallado con medidas y todo eso, muy padre en este sentido, y ellos llegaron a la conclusión de que este dinosaurio pudo haber llegado a medir, la Terrinovistlani, me estoy refiriendo a pudo haber llegado a medir casi 9 metros, es decir, 8.7, 8.72 metros de largo. Entonces, aunque para estos dos lambeosaurinos no encontramos así como que otro tipo de huesos como tal, pero vemos las proporciones que tienen estos extremos distales del isquio. Sí, vemos que son similares a los de Laternius-Wistlani, ¿no? Al holotipo 2021. Entonces estamos pensando que todos estos organismos tenían tamaños similares, cerca de los 9 metros. ¿Sí? Otro de ellos sería el yugal, que estamos pensando en un organismo de casi 15 metros de largo. ¿Sí? Y finalmente, en el caso del dentario, nosotros decidimos compararlo con otro dinosaurio. Este es el salinosaurio, es otro dinosaurio que también encontramos aquí bueno, se encontró aquí en México, pero es una formación diferente, también de Coahuila, pero es en otro lugar, en el cual este dinosaurio, que es un adulto, el hueso dentario son 680 milímetros, o sea, estamos hablando de 68 centímetros de este ejemplar, que comparados con los 23 centímetros de este dentario, bueno, pues nos está dando una buena referencia para saber que es un individuo mucho más pequeño en este sentido, tal vez un juvenil o tal vez un subadulto, todavía eso no lo sabemos porque el hueso está muy roto. Entonces sabemos que en esta cantera la mayoría eran adosaurios pues bastante grandes, ¿no? Lo que estamos encontrando aquí. Bueno, y el último dato que tenemos sobre el yacimiento es de la representatividad ósea y el transporte hidráulico. Esto es importante porque representatividad ósea nos está hablando de qué tipos de huesos encontramos ahí en la cantera, y el transporte hidráulico va a estar relacionado con esto de que si se trata de un yacimiento in situ, es decir, que se formó ahí mismo, ¿sí? Que está poco perturbado o que está altamente perturbado. Es decir, dependiendo del tipo de huesos que estén presentes en la cantera, nosotros vamos a ver si estos pudieron haber sido seleccionados, ¿sí? Es decir, transportados desde otras zonas hasta ser depositados en este lugar, dependiendo del tipo de huesos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Bueno, sabemos que la mayoría son huesos que pertenecen al grupo de Burgizuna. Esto es un poco técnico, sí, pero estos huesos en realidad son transportados por corrientes de baja intensidad. El grupo de Burgis 2 está en segundo lugar, ¿sí? Con 44.26%. Estos pueden ser transportados por corrientes de mediana intensidad, y solamente encontramos 2 huesos que pertenecen al cráneo, sí, de individuos diferentes, que son transportados por corrientes de alta intensidad. Entonces, si nosotros esto lo graficamos, vamos a ver que nuestro yacimiento, esta cantera, está enriquecida con huesos del grupo 1 y el grupo 2. Es decir, se trata de un yacimiento donde los huesos fueron transportados, fueron seleccionados, no tenemos ejemplares completos. Esto es lo que nos estamos viendo, es lo que nos está diciendo este tipo de datos. Entonces, ahora sí, entremos de lleno a los atributos tafonómicos, que es algo muy, muy interesante. Entonces, el primer atributo tafonómico que estudiamos nosotros fue el grado de fracturamiento. Es decir, qué tipos de huesos y cómo los estamos encontrando. Entonces, para la cantera encontramos 3 tipos de fracturamiento. El primero tenemos huesos completos, ¿sí? Que están integrados por, en un caso, 30%, y son estos, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos prácticamente un 90% a un 100% del hueso en su totalidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué huesos corresponden a estos huesos completos? Pues es la mayoría del esqueleto original, es decir, del holotipo 12, perdón, 2012, ¿sí? Y también los huesos, algunos huesos de las patas. Entonces, estos son huesos que estaban completos. También vamos a tener huesos parciales, que sería el segundo grado de fracturamiento, en el cual tenemos del 50% a un poco antes del 90% del hueso original, ¿sí? Son reconocibles. Sabemos, por ejemplo, que estos son coracoides, este es uno de los huesos que se agregaron, que es un isquion, ¿sí? Y tenemos al dental. Entonces, ¿qué otros huesos tenemos por ahí? Bueno, estos son todos los del esqueleto original, los que están en rojo. Tenemos las vértebras dorsales, que también muchas de ellas están fracturadas, pero entrarían en esta categoría de huesos parciales, ¿sí? Y también tenemos algunos huesos de los metatarsos, ¿sí? Que hay otros que están por ahí, no están preservados completamente. Y bueno, de los ejemplares, de los huesos que ellos agregaron, es el eje del isquion derecho que les acabo de mostrar. Bueno, y el dentario también. ¿Sí? Y bueno, por último, el tercer grado de fracturamiento, tenemos huesos o fragmentos identificables, es decir,
el hueso está bastante roto, ¿sí? Menos del 50% del hueso original se preservó, pero que todavía podemos saber qué tipo de hueso era. Entonces, por ejemplo, esto sabemos que es una parte de la escápula, que sería en nosotros el equivalente al omóplato, sí, parte del ilion, parte aquí hay otro fragmento de ilion, del isquion, el yugal también, y bueno, otros ejemplares. Entonces, ¿qué huesos los identificamos como fragmentos? Bueno, estos son los que son del esqueleto original, es decir, del holotipo 2012, pero la mayoría de los fragmentos identificables corresponden a todos los huesos nuevos que incluyeron el holotipo 2021, ¿sí? Y más, tenemos el yugal y también los otros dos gangliosaurios, que son estos procesos distales o estas botitas que encontramos de estos dos individuos. Entonces, aquí empezamos a ver un cierto patrón. Ahora, el segundo atributo tafonómico que nosotros estudiamos fue el grado de abrasión. Es decir, cómo se comporta, estamos estudiando qué tan redondeados estaban los huesos, porque recuerden que estamos hablando de un sistema fluvial, ¿sí? Entonces esto implicaría cierto grado de transporte. Entonces, como sucede con las rocas de río, que ustedes las ven y las toman y ven que están todas redondeadas, bueno, lo mismo sucede con los huesos. Cuando estos son transportados por una corriente y sobre todo cuando son arrastrados en el cauce del río, ¿sí? Estos van a ir redondeándose. Entonces, podemos estudiarlo a través de diferentes etapas, este grado de redondeo. Entonces, en la etapa 0, pues prácticamente los huesos están intactos, tienen todos sus procesos, estos son angulares, pero conforme se van desplazando a través de del tiempo, ¿sí? en esta secuencia fluvial, van a llegar a este estado que sería la etapa 3, donde prácticamente no sabemos ni qué tipo de hueso era, simplemente están todos redondeados. Entonces, para esta cantera encontramos dos grados de abrasión. Primero, el grado de abrasión 0, es decir, huesos que estaban intactos prácticamente, como incluso este fragmento de escápula, vean esta tibia, que tienen todos sus procesos bien formados, ¿sí? ¿Y qué otros huesos tenemos? Pues prácticamente es el 70% del esqueleto original, ¿sí? Del holotipo 2012, más las vértebras torácicas, más los huesos de las patas traseras, ¿sí? En el caso de el resto de los ejemplares, tenemos un grado de abrasión 1, donde podemos ver, efectivamente es una abrasión ligera, pero vean cómo se empiezan a redondear algunas de las partes. Aquí los podemos observar, ¿no? Claramente. Entonces, en el caso de estos huesos, vemos que los que tienen el grado 1 son todos los nuevos huesos que incorporaron al holotipo 2021, ¿sí? Más los otros dos lambeosolinos que están presentes en nuestra cantera, más el yugal derecho, más el dental. ¿Sí? Todos estos huesos tienen un grado de abrasión. Ahora, hablemos de otro atributo tafonómico es sumamente importante y es el grado de intemperismo. Es decir, el tiempo de exposición subaérea que sufrieron los elementos antes de ser enterrados. Es decir, cuánto tiempo permanecieron en la superficie. Y esto es algo muy, muy importante, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, en una etapa 0, prácticamente los huesos no están intemperizados. Esto quiere decir que se enterraron o fueron enterrados en menos de un año. Pero conforme pasa el tiempo y estos quedan expuestos ahí, como les digo, en la superficie del suelo, ¿qué es lo que pasa con las capas más externas del hueso? Se empiezan a agrietar. Hagan de cuenta, si esta es la capa externa, empieza a separarse todas las fibras del hueso y estas grietas empiezan a penetrar hacia adentro del hueso. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en una etapa 2, las capas externas del hueso empiezan como a delaminarse, es decir, empiezan a separarse cada una de ellas, sobre todo si existen fracturas, y se observan como si fueran unas pequeñas escamas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, ya cuando pasamos una etapa extrema, que sería la etapa 3, pues prácticamente la superficie externa del hueso se pierde, hay algunos parches todavía que se pueden conservar, pero más bien este hueso adquiere una textura fibrosa, es decir, lo que estamos viendo es parte del tejido esponjoso, todo lo que estaba adentro, eso es lo que queda en estos huesos. Y ya si vamos a un caso más extremo, pues prácticamente cuando tú tocas el hueso se hace polvo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta cantera? Encontramos 3 grados de abrasión. Tenemos el grado 0, es decir, huesos intactos que no tienen, perdón, de intemperismo, huesos intactos que no están intemperizados, es decir, que aquellos que se entierran en menos de un año. Tenemos un grado 2, donde vemos donde se empiezan a separar las capas externas, que les digo que se ven como escamitas, como lo podemos ver aquí en esta parte, sobre todo donde están estas fracturas. Y esto nos está diciendo que este hueso estuvo expuesto en la superficie entre un periodo de 2 y 6 años. O sea, estos son categorías que ya han sido establecidas por otros investigadores que han estado haciendo estudios en organismos actuales. Y por último también encontramos el grado 3, donde como les mencionaba, esta es la parte externa del hueso. Vean cómo las fibras están un poco separadas, pero la mayoría, ¿sí? O sea, se pierde esta capa externa en esto y vemos esta textura fibrosa.
Entonces, ahora veamos qué huesos de estos 61 que identificamos tienen este grado de intemperismo. Ahora, en el caso del grado 0, es decir, que huesos que no están intemperizados, corresponden a todos los huesos nuevos que Ramírez Velasco y colaboradores incluyeron en el holotipo, ¿sí? Más vamos a encontrar también los otros dos lambriosaurinos, o sea, estas dos botitas extras que encontramos en el yacimiento. Estos huesos no están intemperizados, ¿sí? Y se ven de esta manera. Entonces, vean cómo las superficies pues, prácticamente están intactas. Ahora, en el caso del grado de intemperismo 2, tenemos el dentario. Entonces, aquí podemos observarlo, vean. Sí, el acercamiento que les mostré es en esta zona, vean cómo está fracturado y vean cómo las capas empiezan a separarse. ¿Sí? Entonces, es el único ejemplar que tiene este grado 2 de intemperismo. ¿Sí? Y por último, el grado 3 de intemperismo corresponde al 70% del esqueleto original, es decir, del holotipo 2012, ¿sí? Más las vértebras torácicas, más los huesos de la pata, y además tenemos el yugal derecho. ¿Y cómo se ven? Se ven de esta manera. ¿Ven cómo se ven así como bastante fibrosos? Todavía tienen algunas partes de las capas externas, pero por lo demás, vean, ¿sí? Se ven muy, muy fibrosos. Ahora, aquí hay algo interesante, que también es algo que observamos en el esqueleto del Lathyrhinus misclane, ¿sí? Que muchos de los huesos del lado izquierdo van a tener diferentes grados de intemperismo. Por ejemplo, tenemos este hueso que es el húmero, que sería el equivalente a esta parte. Tenemos el fémur, que sería el hueso del muslo. La tibia también izquierda, que sería el hueso de la pantorrilla. Y la fíbula, que en nuestro caso se denomina perone. ¿Sí? Entonces vean, ¿sí? Que la mayoría de estos huesos tienen un grado de intemperismo 0, pero también en algunos parches tienen un grado de intemperismo 3, o sea, el extremo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se ha visto que en organismos actuales, muchas veces los huesos al depositarse quedan semienterrados, pero hay algunas partes que siguen estando expuestas a las condiciones ambientales. Entonces, esas son las que se siguen intemperizando. La otra parte queda protegida por los sedimentos, pero la que queda expuesta es la que se intemperiza. Entonces, aquí se utiliza un criterio en el cual vas a seleccionar para establecer el grado de intemperismo, es decir, la etapa de intemperismo más avanzada que encuentras en estos parches, ¿sí? Mayores a 1 centímetro cuadrado. Entonces, en el caso del Lathyrhinus, aquí lo que observamos es un grado de intemperismo 3, lo cual coincide con el resto de los otros huesos que les acabo de mostrar. Entonces, por eso es que sabemos que todo este esqueleto, el 70% del esqueleto original, tiene un grado de intemperismo 3. Y bueno, a partir de todo esto, del grado de intemperismo que les digo que es un parámetro muy importante, nosotros pudimos establecer el tipo de yacimiento en el cual quedaron enterrados todos estos organismos, ¿sí? Entonces, la presencia de huesos con distintos grados de intemperismo nos está hablando de que estos organismos no murieron en un mismo evento, sino que al contrario, sus esqueletos se fueron añadiendo a este yacimiento con el paso del tiempo. Primero fue uno, luego fue otro, y luego varios, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó. Y un yacimiento de esta naturaleza se denomina yacimiento atricional. Y esto es algo muy interesante porque es el primero que nosotros estamos encontrando para el estado de Coahuila. Por lo menos de todo el material que nosotros hemos estudiado, es el primer atricional que tenemos, ¿sí? En este caso. Ahora, el último parámetro que nosotros consideramos fue el de las interacciones biológicas, que particularmente, en este caso, fueron marcas de pisoteo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de las marcas de pisoteo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Digamos, en la actualidad, que están los huesos así sobre la superficie del suelo y de repente pasa, no sé, un grupo de vacas encima de ellos y los empiezan a pisar. Ahora, no es tanto la injerencia, o sea, las marcas que se producen, que serían como una especie de estrías paralelas, no es por el efecto de la pezuña de la vaca, así pisando el hueso, sino más bien por el tipo de sedimento en el que están. Generalmente estas marcas se producen cuando el tipo de grano del sedimento es de grano grueso, por ejemplo, un sedimento arenoso. ¿Sí? Entonces, a la hora de estar pisoteando esto, la fricción que ejerce el sedimento, este sedimento arenoso sobre los huesos, es lo que va a producir estas marcas, ¿sí? Estas estrías paralelas. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con estas marcas de pisoteo. Entonces, vamos a ver que para esta cantera, la mayor parte de los huesos, o sea, el 90% de los huesos, no tienen estas marcas, estas estrías que en inglés se llaman scoring marks, ¿sí? Pero existen 6 huesos que precisamente son los que Ramírez Velasco y colaboradores, uno de los
de los que añadieron al nuevo esqueleto de la Laterilus, el holotipo 2021, que sí las presentan. Además, los otros dos lambeosaurinos también que se encontraron en esa cantidad, también presentan estas marcas. Y así es como las podemos ver. Vean que son estas estrías, estas líneas paralelas, todo esto que estamos viendo aquí, estos serían estas marcas de episodio. Entonces, una vez teniendo toda esta información, nos dimos a la tarea de establecer los atributos tafonómicos del holotipo 2021 y esta es a la conclusión que llegamos. Que existe una discrepancia en la unidad esquelética del individuo. ¿Por qué? Porque los huesos tienen diferentes atributos tafonómicos. Es decir, se trata de un esqueleto quimérico, definitivamente. Pero observemos lo siguiente. Es un esqueleto quimérico, pero vean, el 70% del esqueleto original, ¿sí?, el que viene del holotipo 2012, tiene un tipo de firma tafonómica. Y los nuevos huesos que Ramírez Velasco y colaboradores agregaron al holotipo 2021 son los que tienen otra firma tafonómica. Es decir, el 70% del esqueleto original, que está en rojo, ¿sí?, es el que está formado en su mayoría por huesos completos, huesos parciales y solamente algunos fragmentos identificados. No tienen abrasión, ¿sí? Esto nos está sugiriendo que seguramente, como los huesos son del grupo 1 y 2 de Burgess, esto nos habla de cierto transporte, pero el transporte fue limitado, ¿sí?, prácticamente. Los huesos están altamente intemperizados, es decir, que permanecieron en la superficie entre un periodo de 4 a más de 15 años, ¿sí?, o sea, mucho tiempo estuvieron ahí, y no tienen modificaciones biológicas. Esta es la firma del esqueleto, del 70% del esqueleto original, es decir, del holotipo 2012. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los nuevos huesos que se incorporaron en el holotipo 2021? Bueno, pues estos tienen otra firma tafonómica, es decir, son huesos que están fragmentados en su mayoría, solamente hay un hueso parcial, que es ese eje del isquio que les mostré al principio de la plática. Tienen ligera abrasión, es decir, que el grado de transporte fue mayor de estos ejemplares. No son huesos que tienen intemperismo, o sea, que fueron enterrados en menos de un año, y sí tienen modificaciones biológicas muchos de ellos. Entonces, por eso es que llegamos a esta conclusión de que se trata de un esqueleto quimérico integrado por huesos de diferentes individuos. ¿Sí? Ahora veamos, ¿cómo son estos atributos tafonómicos comparados con los otros picos de pato que se encontraron en esa cantera? Entonces, aquí vamos a tener que reconocimos 4 patrones muy claros. El primero de ellos es el patrón 1, donde tenemos otra vez el 70% del esqueleto original, es decir, del logotipo 2012. Vamos a ver que tiene la misma firma tafonómica que las vértebras dorsales y los metatarsos. Con esto nosotros comprobamos que todos estos huesos pertenecen al mismo individuo, porque tienen los mismos atributos tafonómicos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros reincorporamos estos huesos al esqueleto original de la Laterilus. ¿Sí? Y de esta manera podemos verlo así de una manera así como que mucho más gráfico que fue lo que pasó con este individuo. Entonces sabemos que la Laterilus westlani es un organismo parautóctono, o sea, sus restos son parautóctonos, que sí sufrieron cierto transporte, pero bueno, no tienen abrasión, no hay interacciones, eso quiere decir que o no fueron pisoteados, o los sedimentos donde quedaron sobre la superficie del suelo, pues no eran conducentes para probar o para provocar este tipo de marcas. Sabemos que tiene un alto grado de desarticulación, un alto grado de intemperismo y también la fragmentación es muy baja en este esqueleto. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros llegamos a esta conclusión y tenemos esta nueva propuesta de un holotipo 2022, en el cual otra vez reincorporamos las vértebras torácicas, las patas, junto con el 70% del esqueleto original, y simplemente retiramos los nuevos huesos que Ramírez Velasco y colaboradores habían incluido en el Juntar 2020. Ahora, tenemos para el yugal y para el dentario, tenemos otros 2 patrones, en los cuales los podemos resumir aquí. Sabemos que son restos alóctonos, es decir, que provienen de otra zona, fueron transportados porque tienen un grado de abrasión 1, sabemos que fueron transportados por corrientes de alta energía, es decir, porque estos huesos por la densidad y la forma que tienen son bastante pesados, entonces solamente este tipo de corrientes los pueden transportar, y fueron depositados junto con los restos de la Laterilus westlani, pero en diferentes tiempos. Es decir, el grado de intemperismo de estos 2 ejemplares es distinto. Por ejemplo, el yugal, sabemos que tiene un grado de intemperismo 3, o sea, estamos hablando también de un periodo de entre 4 y más de 15 años que estuvo expuesto en la superficie, y posteriormente se incorporó al yacimiento el dentario, ¿sí? Porque tiene un grado de intemperismo 2, que nos estaría hablando entre 2 y 6 años que estuvo expuesto en la superficie. Entonces, este es el segundo y el tercer patrón.
Y por último, vamos a tener el patrón 4, ¿sí? Que corresponde a todos los huesos que habían sido añadidos al esqueleto del laterino, que son todos estos huesos de la cadera. Bueno, faltan la escápula derecha, que nosotros en un principio en el ejemplar 2012 lo hemos reconocido como como parte de un isquion, pero también llegamos a la conclusión y concordamos con Ramírez Velasco y colaboradores que se trata de la escápula derecha, pero es de otro lambeosaurino, no es de la Laterosaurus, ¿sí? Y bueno, también tenemos los otros lambeosaurinos que hay que se habían encontrado en un principio en esta cantidad. Entonces, ya habíamos discutido un poquito sobre esto de la duplicidad de los elementos y los tamaños que tienen. Bueno, pues en realidad que ellos hayan seleccionado estas dos botitas, pues no sabemos por qué tomaron estas dos como si fueran parte de un mismo ejemplar, porque ya vemos que tienen las mismas firmas taxonómicas, las 4 botas, entonces cualquiera pudo haber sido, ¿sí? Incluso ni siquiera estos elementos, ya vimos que no siquiera formaban parte del ejemplar de la Tyrrhenus entonces es muy difícil poder asignarlo bajo en estas condiciones qué elementos o qué huesos de la cadera va con qué individuo, es imposible bajo estas condiciones, ¿sí? Pero algo muy interesante, que es lo que encontramos para todo este material, para estos 4 individuos, de hecho, es que son restos alóctonos, es decir, que vienen de otra parte dentro de este sistema fluvial. Pero algo interesante que encontramos para el grado de intemperismo, es decir, en este caso ninguno de los huesos está intemperizado, se sabe que este grado de intemperismo homogéneo cuando tienes en diferentes huesos, ¿sí? Para distintos individuos, nos puede estar hablando de autoctonía y también nos puede estar hablando de un evento de mortalidad repentina. Es decir, que estos 4 individuos, al menos estos 4 individuos, murieron en un mismo evento, ¿sí? Ahora, que si formaban parte de la misma manada, eso no lo podemos saber. Ojo, no estamos diciendo eso. A lo mejor estaban en el mismo sitio y pues corrieron con esa misma suerte, pero no quiere decir que hayan pertenecido a la misma manada. Entonces, esto es un poquito, este tipo de interpretaciones no hay que hacerlas tan a la ligera, ¿no? Entonces, sabemos nada más que murieron en el mismo evento, ¿sí? El lugar donde quedaron sus huesos, sobre la superficie, sabemos que el tipo de sedimento es distinto a donde quedaron los huesos de la Laterninus. ¿Por qué? Porque este sedimento sí fue conducente para provocar, al ser pisoteados, estas scoring marks o estas marcas de pisoteo, que de las que ya habíamos hablado, fueron desarticulados. Y lo interesante es, otra vez, como no están intemporizados, quiere decir que se enterraron en menos de un año, ¿sí? En esa zona. Posteriormente, nosotros lo que estamos pensando es que como los sistemas fluviales en la actualidad vemos que van evolucionando, los cauces de ríos se van moviendo de ciertas maneras, entonces probablemente estos ejemplares que ya estaban enterrados fueron reexpuestos, tal vez por las corrientes, fueron removidos y reincorporados dentro de este sistema fluvial, donde sus restos fueron transportados, ¿sí? Y por eso es que tienen este grado de abrasión ligera, pero lo tienen, ¿sí? Hasta que fueron incorporados al yacimiento atricional donde estaba la Tyrrhenus el ejemplar del yugal y el ejemplar del dental. Entonces, esto es algo muy interesante, es algo muy bonito, porque estamos contando precisamente lo que vamos en un principio, las diferentes firmas tafonómicas que nos permiten obtener las historias de preservación de cada uno de estos ejemplares en estos yacimientos atricionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos está indicando que en este yacimiento existió un periodo de no depósito de sedimentos, lo cual permitió que estos restos se fueran acumulando continuamente y fue seguido de una sedimentación rápida que sepultó este horizonte atricional, es decir, el horizonte donde estaban todos estos huesos ahí depositados. Entonces, esta es la historia de todos estos atributos y de esta historia tafonómica que hicimos para el yacimiento donde se encontró la Tyrrhenus wieslani. Ahora, lo último que nos faltaba, ¿sí? Hicimos un poco de todo para este trabajo, es saber si el holotipo 2022 se trataba de un lambeosaurino o un saurodofino, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue precisamente, hicimos un análisis cladístico de parsimonia, en el cual tomamos una muestra de 75 taxa de iguanodóntidos, de los cuales 54 de ellos correspondían a drosáuridos, y de estos 26 eran lambeosaurinos. Vean la matriz de caracteres, son 291. Obviamente, el logotipo 22 ya sabemos que tenía los mismos atributos tafonómicos. ¿Y cuál fue el resultado? Que efectivamente la Tyrrhenus wieslani es un lambeosaurino, tal como Ramírez Velasco y colaboradores lo mencionaron en un principio. Nosotros sí estamos corroborando esta situación y lo estamos haciendo ya de una manera formal en este análisis cladístico, ¿sí? Y los huesos que apoyaron esto particularmente son la escápula y el astral. Entonces, ya para concluir esta plática, ¿qué es a lo que llegamos? Así, resumiendo,
que bueno, los atributos tafonómicos, pues la tafonomía es una ciencia tan importante y tan apasionante que muchas veces no se le presta atención, pero la podemos utilizar de esta manera. Entonces, aquí nos está diciendo que los atributos tafonómicos que integran el holotipo 2021 nos están indicando que se trata de un esqueleto quimérico integrado por diferentes individuos, ¿sí? Ahora, lo que hablamos en un principio, se trata todos estos lambeosaurinos de esta cantera de la misma especie, la Terinus islami. Desafortunadamente no lo podemos saber con la evidencia que tenemos en la actualidad. Es una pena, hubiese sido algo fantástico, dijéramos, wow, bueno, sí, todos eran la Terinus islami, ¿no? Era algo, un pico de pato abundante en esa zona, pero desafortunadamente ahorita no lo podemos saber, ¿sí? La segunda conclusión es que los atributos tafonómicos apoyan la unidad esquelética del holotipo 2012 que describimos el doctor Prieto Márquez y una servidora, ¿sí? Con la exclusión, ojo, con la exclusión de esta escápula derecha que nosotros lo habíamos identificado como isquio. Bueno, sacamos la escápula y el yugal. El yugal también vimos que no tiene nada que ver con la Terinus islami. Y estamos confirmando a través de estos atributos que el holotipo 2022 debe ser reincorporado. A este holotipo se deben reincorporar las vértebras dorsales y los huesos de las patas traseras. Esto es algo importante. La tercera conclusión es que la Terinus islami efectivamente es un hadrosaurio lambeosaurino. Y por último, la cuarta, es que este yugal corresponde a un individuo distinto de la Terinus islami, el cual representaría hasta el momento al hadrosáurido más grande descubierto en México y bueno, también uno de los más grandes a nivel mundial. Entonces, como pueden ver, pues la historia de la Terinus es bastante apasionante y pues es que yo les mencionaba en un principio que es uno de los dinosaurios más icónicos de México por toda esta carga que ha tenido desde un principio, que es el que marca esta separación entre los estudios formales de dinosaurios y después la historia personal de este individuo. Y bueno, pues por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Hoy muchas gracias, Claudia. Gracias por preparar esta súper presentación de un paper y pues mucho de tu trabajo aquí presente lo vemos, ¿no? Y vienen muchas preguntas. Para empezar, Perfecto. felicidades Ver, por... Sí, sí, adelante. dejo de compartir nada más para... sí. Felicidades por meterse a la tafonomía, porque pocos paleontólogos lo hacemos y pues creo que estás dejando, es un bonito ejemplo para mostrar la importancia que tiene la tafonomía. Híjole, y más cuando trabajas este tipo de depósitos que, bueno, yo trabajo microfósiles, o sea, también de repente los encuentras ahí todos concentrados y pues no puedes decir que son poblaciones contemporáneas siquiera, ¿no? Pero no me puedo imaginar trabajar en estas, las famosas bone beds, ¿no? Que son todas estas camas que están llenas de huesos y que además fueron arrastradas, o sea, nos platicas que son facies fluviales, ¿no? O sea, seguramente un chiquillo, en este caso, sí. O una cosa así por el estilo que pues se lleva ahí a todos los animales y quién sabe, yo hasta estaba pensando, pues igual y ni completos, ¿no? Ya en el camino hasta se pueden despedazar ahí los pobres animales porque ya van descomponiéndose. Esta señora Beresmeyer, ¿te acuerdas que hizo sus ejercicios con las vacas? Claro. Y ella se ponía a ver así cómo se desmembraban las vacas actuales para poder llevar eso al registro fósil, que uno decía, wow, o sea, ese sí es un trabajo de actualismo biológico es impecable. Impresionante lo que ha hecho la doctora Kay Beresmeyer. O sea, para mí es una de mis grandes ídolas. Realmente tuve la oportunidad de conocerla ahora que estuve allá en el Smithsonian. Es la persona más sencilla del mundo que te puedas pero es imaginar. Un genio. Pero para mí, como te digo, es mi modelo a seguir, prácticamente. ¿Sí? Y pues la tafonomía es algo fundamental, o sea, muchas veces esta ciencia como que ha quedado relegada. Ahorita ya no, ya no tanto, ya se están incorporando más estudios, pero en el pasado ni quien la pelara, o sea, y es algo importante porque precisamente se ha visto que muchos de los esqueletos que están armados en los museos, pues representan esqueletos quiméricos, porque se utilizaba mucho del tamaño de los huesos. Eso era algo clásico que nosotros hacíamos. Y el objetivo, sí, ¿no? Yo también pienso que el objetivo, pues, de armarlo, pues, fue que
viéramos un dinosaurio Claro, mexicano, ¿no? claro, los objetivos eran diferentes en ese entonces, o sea, nadie pensaba en la taxonomía, ni siquiera se utilizaban este tipo de cosas, pero precisamente, por eso te digo, o sea, la historia de la Tirrinos cada vez se hace más apasionante, o sea, todo surge de este paper que estuvo bien, o sea, no es que nosotros lo criticamos, no, 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 o sea, es un ejercicio muy interesante lo que hicieron Ramírez Velasco y colaboradores, o Y sea, porque súper de detallado. verdad fue muy detallado, ¿sí? E incluso, gracias a ellos también vemos estas afinidades lambda-oxalinas, o sea que en un principio ni siquiera lo hubiéramos considerado nosotros. Entonces, pero de ahí, pues obviamente hay errores metodológicos como todos los podemos tener, y sobre todo cuando trabajas con fragmentos de huesos. Eso es algo interesante. O Sí. sea, no es que no todos, yo diga, yo tengo la verdad absoluta o tú tienes la... No, en paleontología eso no sucede. Y eso hay que Claro. hacernos a la idea. Y por eso es que muchas veces pues los dinosaurios van cambiando de forma, pues ve el famoso Spinosaurus o qué sé yo, todos estos dinosaurios que les han cambiado de forma, solo falta que le pongan alas y aviente el fuego por la boca, ¿no? O sea, es algo interesante. Entonces, sobre todo cuando trabajas con estas cosas, se presta esto, ¿no? Y además, pues yo creo que ya con el trabajo tan refinado que hicieron Ángel y colaboradores y con el trabajo tafonómico que hiciste tú, creo que ya las dos cosas se pueden conjugar para Claro, abrirnos los ojos y ver ahora sí otro lotipo del que se propuso actualmente, bueno, que se propuso en el 2012 ya un holotipo más actualizado, pero ya está claro, con bases, pues, no sé, Ángel pues les midió todos los huesitos y estuvo ahí de claro, súper claro, meticuloso, claro, y ya con la parte claro, tafonómica pues ya creo que se va haciendo una hipótesis más real, ¿no? Consolidada con las dos claro. visiones que ustedes tienen. No es porque uno tenga la razón y el otro esté No, no, mal, no, no, ¿no? no. Sino que No, creo no que se los dos trata de eso. estudios aportan Claro. algo interesante e importante para llegar a alguna hipótesis más De hecho, acercada. este nuevo logotipo del 2022, el que nosotros estamos proponiendo, ya tiene esta parte taxonómica y esta parte tafonómica. O sea, ambos estudios se complementan. Eso es lo padre y eso es lo interesante y eso es el mensaje que quiero que se quede en esto, no es de que ellos se equivocaron y nosotros no, 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 no se trata de eso. Aquí en ciencia eso no se puede hacer o no se debe hacer. ¿Sí? No se estudia. ¿Sí? Entonces, aquí ambos estudios se complementan y eso es lo padre, ¿no? Ellos Uh llegaron a -huh. la conclusión, por ejemplo, esto del nasal, dijeron, no, es que eso no es un nasal, es un yugal. Entonces nosotros a la hora de revisar dijimos, ah, caray, no, pues sí tiene toda la razón, se trata de un hueso de la mejilla, por Oye, la y eso evidencia que también es algo tenemos. a mí me, no sé, creo que es algo de, ¿cómo se podría decir? De admirarse de ustedes, que hayan dicho, sí, sí es cierto, nos equivocamos. Yo creo que si Claro, eres un paleontólogo con el ego del tamaño del mundo, te hubieras puesto a hacer tu paper ahí toda enojada de decirle, ah, ¿cómo chingados que me equivoqué? ¿No? Así de, ahora vas a ver. Y me gusta la idea de que dijeron, sí, sí es cierto, nos equivocamos. O sea, ya viéndolo bien y poniéndolo en otra perspectiva, es otra cosa, pero claro, además es otra cosa todavía más interesante de la que tú me por estás supuesto. marcando. Claro, es que así es la ciencia. Como les digo, nadie tiene la verdad absoluta. Y sobre todo, otra vez, cuando trabajas con fragmentos, cuando trabajas con fósiles de cosas que no sabes cómo eran. O sea, todas Ajá. esas interpretaciones que hacen de los paleoartistas, obviamente el trabajo que ellos hacen es increíble porque se meten a cuestiones de anatomía, hacer lo más preciso posible. Pero aún así siempre va a haber un grado de error. ¿Por qué? Porque no Wow. tenemos hadrosaurios corriendo por las praderas en la actualidad, ¿verdad? U otro tipo de dinosaurios. Entonces, Ujú, siempre va a haber un rango de error. Entonces, cuando uno se claro. equivoca, pues hay que tener la humildad suficiente para decir, efectivamente nos equivocamos, pero miren, salió esto. Ahora, se trata de un yugal y pues sería el ladrosaurio más grande de México y uno de los más grandes en el mundo. Oye, y más grande que este enorme, ¿cómo se llama? Magna Paulia. Sí, Magnapayo está en un rango de 12 metros. Y el que Y nosotros es estamos el, viendo, este sería como de 15 metros, como el Champenosaurus gigantes, el que está ahí en China. O sea, es algo impresionante. Cuando wow. nosotros vimos el tamaño que tenía el yugal, o sea, lo que calculamos, dijimos que no puede ser. Es que 60 centímetros, y te digo, nos vimos conservadores y lo dejamos en 50 centímetros. Dijimos, ¿cómo es posible esto? De un yugal? Es impresionante. Y luego el cráneo, no, pues, sí, Oye, nos quedamos con la boca abierta. Uh -huh. y también yo le preguntaba a Ángel cuando vino acá a platicar de su paper, de que si entonces si el nasal ya no es el nasal,
¿qué tan válido es llamarlo Latirrhinus? Porque hasta el nombre Sí, viene pues de la narizota, ¿no? claro, exactamente. Mira, o sea, sí se sigue conservando como un holotipo porque tiene otros tipos de características. Sí, no, vienen en nuestro artículo, o sea, no vamos a hablar de eso porque es netamente pura taxonomía, pero sí se sigue considerando como la muscular. Ahora, el cambiarle el nombre, no sé si provocaría más confusión. De la que ya Sí, es. de la que Ustedes ya con su entrada y es. salida de huesos, yo de repente estoy así de, bueno, entonces, ¿cuál era lo bueno? Sí, por eso dije, no, a ver, estos huesos en rojo, estos huesos en verde, para que sea más fácil a ver, porque como estás yendo de un holotipo al otro, entonces es una locura, ¿sí? Entonces, el cambiarle el nombre, pues, en realidad como que, no sé, Albert y Porque yo no lo es la única discutimos, característica, no, no o es la sea, hay única, ¿eh? muchas Ojo, más hay caracteres más. Sí, diagnósticos. claro, incluso Ángel los toca en el artículo. Nosotros nada más retiramos dos caracteres que ellos habían considerado, porque otra vez no son diagnósticos porque también los tenemos presentes en otros dinosaurios, pero el resto están bien, ¿sí? Entonces, pues por eso lo seguimos considerando como efectivamente la Terminuslan. Ahora el nombre, pues yo creo que podría quedar como una bella anécdota, ¿no? Sí, sí, bueno, ya De de ahí este dinosaurio, te ¿no? vas a contar toda la historia. Oye, y la otra Exacto. cosa que también a mí me llamaba la atención es que tú decías que ustedes cuando lo describieron daban por entendido que era un ejemplar o un individuo, o sea, las piezas eran de un mismo individuo. Claro, claro. Mira, yo trabajé con este ejemplar desde mi tesis de licenciatura. Entonces, claro, la tesis de licenciatura fue otra cosa, pero para la maestría, o sea, nosotros tenemos entendido que era un mismo ejemplar. Incluso mi tesis de maestría aparece también como huesos asociados. Pero te digo, en ese tiempo realmente la taxonomía, nada, ¿sí? O sea, no tenía, sí tomabas algunos datos, que yo me imagino que ellos los tienen, pero desafortunadamente no están publicados, eso también es algo importante. Datos que tengan, por favor, publiquen, porque mientras más información haya, es que se puede complementar mejor los estudios, ¿no? Entonces, pues ojalá que en un futuro se publique toda esta información que ellos tienen, porque sería añadirle más información incluso a todo esto de la cantera, ¿no? ¿Cómo es? Poder hacer un análisis taxonómico mucho más profundo todavía, ¿no? Entonces, pues es que a nosotros esto de la asociación, bueno, si estaban asociados, no estaban asociados, ¿qué pasó? ¿Cómo se seleccionaron? O sea, fue un relato que dijimos, ¿sabes qué? Ok, vamos a abordarlo simplemente con una cama de huesos y ver estos atributos taxonómicos y a ver qué es lo que nos sale. ¿Sí? Ya esa confusión que hubo entre las dos versiones, vamos a dejarla a un lado y mejor observamos las características en los huesos. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, precisamente. Lo demás lo dejamos a un ladito nada más y ya. Pero sí, Vale. dábamos por hecho que era el mismo individuo y de repente dices, ¡ah, cómo! De Sí, repente, pues que se ¿cómo fue enteraron en entonces? entrevistas. Ajá. Claro, entonces dijimos, pues entonces, ¿cómo fue que se armó ese esqueleto? Pero bueno, mira lo que salió, o sea, lo hicieron bien en un principio. O sea, de todo esto, o sea, sí salió bien, ¿sí? Porque lo estamos corroborando ahí. Muy bien, pues me iría con más preguntas, pero tenemos preguntas de los geoexploradores. Bueno, por Perfecto. acá saludos, dice Aldo Fomisaurus, saludos desde la helada Tlaxcala, y vamos a Hola, aprender Aldo. mucho más con su plática. Jesús Ángel Bejar Apaza, buenas tardes, estimados hermanos de México, les envío un fuerte abrazo desde Perú. Ah, Saludos a saludos, todos los saludos. que nos ven fuera de México. Selene, saludos y exploradores desde Puebla. Connie de Villalba, un orgullo para la LIC en biología de la USB del Simón Bolívar, México. Muy bien. Y por acá, Nivek Ríos dice, hola, buenas tardes, muy buena plática, saludos. Gracias. Aldo Fomisaurus, ok, duda. ¿Qué no la excavación de Isauria? La localidad es un yacimiento fósil clasificado como costa de acumulación de restos y que varios fósiles fueron acumulados, pues ese es el caso de la descripción del doctor Ángel, es más correcta. Ese era lo que tú nos Ah, a comentabas, ver, a ¿no? ver, a ver, a ver. Aquí creo que hay un poco de confusión. La formación Cerro del Pueblo, que es donde se encontró este dinosaurio, ¿sí? Está conformada por diferentes ambientes sedimentarios. Ojo, ¿sí? Se interpreta, o sea, la interpretación que se ha hecho es como en un sistema deltaico, cercano a la costa. Porque efectivamente, cuando tú vas a la formación Cerro del Pueblo, que es un paraíso para los paleontólogos,
¿sí? Tú puedes estar empezando, desde que te bajas de la camioneta, puedes encontrar fósiles marinos, caminas 1 metro y empiezas a encontrar fósiles de facies o de ambientes transicionales, ¿sí? O incluso ya vuelves a caminar unos cuantos metros y tienes fósiles de ambientes terrestres. Entonces, se han encontrado, como les digo, hay un trabajo muy bueno del doctor Ebert, que él hizo esta caracterización de facies sedimentarias, que pueden consultarlo, si quieren después les puedo pasar la cita, donde él hace esta clara separación de 3 ambientes principales, como les digo, marinos, transicionales, pero dentro de los transicionales puedes tener lagunas, puedes tener bahías, puedes tener incluso hasta playas, puedes tener un chorro de microambientes. Y dentro de los ambientes terrestres tienes los estanques, puedes tener lagos, puedes tener ambientes estos de ríos, que ya tenemos evidencias de la presencia de todos estos ambientes sedimentarios para ese lugar. Incluso nosotros ahorita nuestra investigación está enfocada en los diferentes yacimientos de dinosaurios. Entonces ya tenemos muy bien caracterizados algunas localidades y por eso es que nosotros estamos diciendo esto. Ahora, esto del sistema fluvial, de hecho, ellos son los, bueno, no Ramírez Velasco, no Ángel, pero el maestro Luis Espinosa y el maestro René Hernández dan a entender esta localidad. Como les digo, no hay datos publicados, desafortunadamente, de la cantera de la Terrinos Huixtlani. Entonces, pues no sabemos si efectivamente hay un sistema de río, pero todo parece apuntar que sí. Además, si es un sistema deltaico, pues lo más ¿Sigue seguro es que abierta sí la haya ríos. cantera? ¿Perdón? Que si sigue abierta la cantera. No tengo idea, la verdad, no lo sé, desconozco. Te digo, yo trabajé con este material en el 2006, después hicimos la publicación en el 2012, pero pues ya no, o sea, yo no conozco la cantera como tal. Yo nunca trabajé en ella, porque esto es en los 80s, yo en los 80s estaba terminando, ¿qué? ¿La secundaria? No, ya no me acuerdo. Sí, secundaria, prepa, no sé, no, la Digo, secundaria, de estaría hecho. interesante poder visitar la Claro, cantera y ver regresar al estructuras lugar. sedimentarias. Claro, hacer la columna. Eso es algo que vaya, se tiene que hacer. Levantar una columna en ese sitio para ver efectivamente estos cambios de fases y ver, ya caracterizar bien, bien, bien. Pero lo que sí es interesante, sea como sea, se trata de un yacimiento attricional. Es decir, que los cuerpos de estos ejemplares se fueron agregando con el tiempo. Y como les digo otra vez, ¿sí? Es un sistema del Taico. Dentro del sistema del Taico hay diferentes ríos. Entonces, Sí. habría que ver qué otros fósiles acompañaban, ¿sí? O estaban dentro de la cantera. Eso sería algo más interesante. ¿Qué es lo que se tendría que hacer, de hecho? ¿Sí? Wow. Muy bien, por acá José F. Ventura dice, saludos Clau. Gerardo Hola, Carbot nos Ventura. está viendo, paleontólogo también del extremo sur de nuestra república. Hola, Excelente Gerardo. charla, Claudia. Mis Gracias. felicitaciones por el trabajo. Gracias, Gerardo. Rafael Luna Barbosa dice, soy su fan, maestra Claudia. Un abrazo, atentamente, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias. Jesús Ángel Bejar, una pregunta desde Perú. Claro. ¿Este lambiosaurio es la prueba de que los dinosaurios pico de pato migraban desde Norteamérica hasta México? Bueno, a ver. México es parte de Norteamérica. Ahí es algo interesante, ¿sí? Muchas veces se confunde, no sé por qué piensan que México no forma parte de Norteamérica, no es la parte sur de Norteamérica, y eso es lo que lo hace más interesante, ¿eh? Ojo, la mayor parte de los estudios de dinosaurios que se han hecho para Norteamérica son los que se han hecho en Estados Unidos y Canadá, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las partes sureñas de Norteamérica, que sería nuestro país? Eso es lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad, es lo que estamos estudiando. Estamos encontrando cosas muy extrañas, ¿eh? Uno podría pensar que estaríamos encontrando formas similares a las que tenemos en Estados Unidos y Canadá, pero ¿qué creen? No es así. Lo que estamos encontrando similar son con formas asiáticas. No nada más en picos de patas, sino también con otros grupos de dinosaurios que estamos estudiando en estos momentos. No puedo hablar mucho porque por ahí vienen ahí vienen ya las publicaciones y luego me andan regañando, me van a decir, ¿por qué estás diciendo? Okay, entonces, no puedo decir No, mucho, pues vas a tener que regresar, pero Claudia, a claro, cuantas platicarnos de veces me eso. inviten, yo Ah, encantada de la vida de estar aquí con ustedes. perfecto, dice Lady Bebeauti. Excelente investigación. Muchas felicidades, doctora Claudia Serrano. Por Gracias. acá también Esperanza Torres. Un gusto verte y escucharte nuevamente, querida amiga Claudia Serrano.
Siempre es Gracias, un Clara. placer escucharte y aprender de tu investigación. Excelente Gracias, plática. gracias. Connie de Villalba, como siempre, una máster en todo lo que haces, excelente presentación que refleja tu arduo trabajo y la excelente investigadora que eres. Un abrazo, amiga, te quiero mucho y felicidades. Gracias, Conchita, gracias. Se dejó venir la porra. Luis Arturo dice, una plática súper interesante, pude entender muchas cosas más al respecto de la taxonomía de los restos. Qué Hay bueno. mucho más de lo que se ve a simple vista. Claro, Muchísimas sí. felicidades. Gracias. Otra vez por acá, Lady Bebeauti dice, la taxonomía brinda muchísima información en los estudios de dinosaurios. Felicidades por este excelente y arduo trabajo. Muchas felicidades. Gracias, gracias, Erika. Sebastián Enríquez, muchas gracias, maestra. Gracias, Y acá está Sebastián. también el maestro Gio, Raúl Gio, Ah, viéndonos. Hola, Rock. Dice, gracias, Doc. felicidades y que sigan los éxitos. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Y por acá nuestro amigo Dulce Raúl hasta nos mandó estrellitas acá en el en vivo. Muchísimas gracias. Gracias. Y Aldo Fomisaurio, ya después más abajo dijo, olvida mi pregunta, ya me contestaste en las preguntas que te estaba haciendo en tu presentación. Digo, Ah, ok. perfecto. Ok, gracias. Y Qué bueno que Jesús quedó claro. Ángel dice, ¿se han encontrado evidencias relacionadas con el Edmontosaurus? No, no. Lo que pasa es que, otra vez, la historia de la Tirrunus es bastante complicada, porque en un principio se pensaba que este dinosaurio, ¿sí? Pudiera haber sido de un edmontosaurio. De hecho, creo que en este trabajo de esta de crónica de una gran expedición paleontológica, creo que mencionan ahí que incluso se trataba de un edmontosaurus. Pero no, en realidad no tenemos hasta el momento, ojo, hasta el momento, registro de edmontosaurinos. Ahora, aquí hay algo interesante también de las faunas de dinosaurios de México, muchachos, y eso es algo que quiero que se entienda. La mayor parte de los dinosaurios que tenemos en México son endémicos. Es decir, tenemos géneros y especies nuevas. Lo cual es de esperarse, ¿verdad? Porque antes se pensaba, se tenía mucho esta idea. Tú revisas los primeros trabajos de dinosaurios y siempre dicen, conferido a Albertosaurus, conferido a Edmontosaurus, conferido tal, conferido, porque se pensaba que teníamos los mismos dinosaurios que en Estados Unidos. ¿Y qué Vamos creen? por hecho. No. Definitivamente tenemos cosas nuevas. Ah, Hasta el genial. momento es lo que tenemos. Por ahí hay el registro de un critosaurio, pero habría que revisarlo también. No sé, a ver qué Ok, sucede. Pero no, de montosaurios como tal, no, hasta el momento. muy bien. Esperanza Torres dice, para lograr una interpretación más completa acerca de las condiciones paleoecológicas y ambientales asociadas con la preservación de los fósiles, hay que voltar a ver hacia la taxonomía. Sí, Claro, sí, definitivamente. Y sí, pocos lo hacemos. Tengo que sí. decir que pocos paleontólogos lo Sí. hacemos, ¿no? Hay que empezar a hacerlo más. Y nos Sí, vamos a llevar unas sorpresas que, miren, ni se las cuento. sí, no te meten ahí otros factores. Por acá, Alexis Uriostegui, felicidades. Espero colaborar algún día con usted. Atentamente, Mexican Paleontology. Ay, ¿qué tal? Mira, Pues ya que te Alexis, sigan. cuando quiera, miren, lo que nosotros necesitamos son manos, o sea, necesitamos gente que se dedique de lleno a esto, ¿sí? Porque yo no nos hablé de un ejemplo de la formación Cerro del Pueblo, pero todo el norte de México, parte del sur de México, el centro de todo está lleno de dinosaurios, o sea, necesitamos gente que se dedique a eso. Eso es un hecho, ¿no? Mientras más mejor, así vamos a poder ver más qué es lo que pasaba, ¿no? En esos Recursos. momentos. Claro, sí, obviamente se necesitan recursos, pero hay manera también de ahí andar sacando. Muy bien. Por acá Aldo vuelve a decir, excelente trabajo, tomaré nota nuevas para hacer ya un modelo 3D más actual de latirrinos. Y sí, o sea, muchos Claro. paleoartistas, pues ahora le tienen que cambiar la carita, ¿no? Al latirrinos, ya no se va a hacer tan Sí, narigón, ahora con una cresta, incluso hasta la ponía por ahí Ángel, ¿no? sí, de hecho también nosotros hicimos este modelo, bueno, afortunadamente contamos con la participación de Ventura Salas, que también es un excelente paleoartista, e hizo una reconstrucción ahí para el artículo. Obviamente, ¿cómo es el cráneo de la Tirrinus? No sabemos. ¿Sabemos que es un lambeosaurino? Sí, pero hasta ahí. Desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué más sorpresas podemos obtener en el registro fósil, ¿no? Hay que seguir buscando.
Muy bien, por acá Andrés Torres dice, muchas felicidades, maestra, apasionante Gracias, trabajo. Andrés. Rudy Camacho, Quique Saurio dice, muchas felicidades, excelente plática. Hola, Quique. Gracias. Y gracias, Alexis Urostegui, nos mandó unas estrellas. Paco Rex dice, excelente plática, saludos desde Puebla. Él también lo hemos tenido aquí en el Paleo Breaking News con sus videos. Ok. Gracias, Paco. Saludos. Alexa Casas, excelente plática. Y Gracias, Alexa. Rafael Luna Barbosa, formas asiáticas, grito de emoción, ojalá lleguen a aparecer bichos parecidos a Pteridinosaurus, que ya con Paracenisaurus es más de lo que uno puede pedir. Wow. Si te digo O que sea, son bien fans aquí no, sí saben, saben. de los dinos y de los dinos mexicanos también. Nuestro Perfecto, de querido eso se Daniel trata. Barrera, que ha colaborado también conmigo y creo que ha trabajado mucho también contigo. Sí, Saludos, sí, Claudia. claro. Excelente plática. Definitivamente es un Gracias, estudio que Daniel. nos abrió los ojos y brindó aún más información sobre la tirrinos. Excelentes sus esquemas de los dinos de Dani. Y Connie de Sí, sí, Villalba, sí. soy tu fan, Klaus. Y Magdalena, felicidades, Gracias, Claudia Serrano. Pues sí, la verdad es que gracias. nos dejaste ver un trabajo muy extenso y pues también yo creo que años ya de dedicación, desde cuando vienes estudiando a latirrinos también, ¿no? Ya son como sus hijos, yo también le digo a Ángel, y tu hijo el huehue, y tu hijo ¿no? Ya son sus hijos porque les conocen de todo a todo ya a esos dinos. Sí, y aún así te sigues llevando sorpresas, ¿eh? Yo nada más lo Exacto. pongo así sobre la mesa, o sea, vaya, sí, llega un momento en que te compenetras tanto en estos estudios de investigación que de repente pasas por alto ciertas cosas, entonces necesitas de alguien más que te diga, oye, pero yo estoy observando esto. Y dice, caray, no, pues sí, hay que voltear, siempre tener esta mente abierta, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, y más cuando te Perfecto. dedicas a la ciencia, volvemos a lo mismo, nadie tiene la razón absoluta, ¿sí? ¿Se Exacto, puede todo va equivocar? cambiando. Claro que te puedes equivocar y te puedes equivocar una y mil veces, ¿sí? Pero el chiste es seguir haciendo ciencia y seguir contando qué fue lo que pasó y seguir reincorporando la nueva información. De eso se trata esto, ¿sí? Entonces, por eso es importante todo este tipo de investigación. Pues Claudia, te agradecemos mucho que hayas aceptado venir a hablar de tu artículo. Como te decía, trajimos a Ángel y de repente cuando vimos que apareció el tuyo, de hecho yo no lo había visto, me lo pasó Dani, cuando me dijo, oye, es que Ajá. ya salió otro de la tirrina, dije, ¿cómo? Espérenme tantito, todavía no, me acabo de procesar el otro y ya salió este. No, pues que Sí, sí, ¿no? Y ya lo empecé a leer y dije, no, pues hay que traerla también para ver qué es lo que dicen por ellos, ¿no? La otra parte. Entonces, pues la claro, verdad, muy enriquecedor tenerlos a los dos equipos que han estado estudiando a la Tirrinus, y pues yo espero que juntos lleguemos a conocer más de la paleontología mexicana y claro. que pues las colaboraciones cada vez sean pues más hermanadas entre nosotros, los paleontólogos, y así llegaremos a ser la paleontología mexicana cada vez más fuerte y proyectos pues cada vez con hipótesis más interesantes, como ahorita que Sí. iba sacando esos datos tan padres. Entonces te agradezco muchísimo, Clau, que hayas venido. Y pues si tienes más descubrimientos, pues aquí está el espacio abierto, este espacio de Paleo Breaking News. La verdad es que lo sacamos porque a partir de gente que decía que, saqueadores principalmente, que decían que no Mm. habían equipos de paleontólogos mexicanos trabajando, y uno decía, perdón, disculpa, hay mucha gente trabajando No, 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 paleontología, no, así que no, claro, no se sí, pueden llevar los fósiles y no, pues aquí hay gente que los estudia, entonces esta claro, es una por probadita supuesto, de que tú también andas por allá en el norte claro, sí, sí. trabajando dinosaurios y pues haciéndolo muy bien. Sí, no, pues yo encantada de la vida, Bueno, de pues cuando compartir quieras, Claudia. todas nuestras investigaciones. Muchísimas gracias de verdad por invitarme a participar en este espacio y pues espero que les haya gustado esta plática y que haya sido enriquecedora y pues a seguir adelante, de eso se trata. Bueno, exploradores, pues los dejamos y nos vemos próximamente. No olviden que este sábado tenemos Paleoarte con José Luis Martínez Díaz y pues la próxima semana ya empezamos nuestro chiqui curso de mini exploradores del pasado. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias a todos.